Los ingredientes que vamos a requerir para la siguiente preparación son los siguientes: leche, canela, fécula de maíz, azúcar y opcional, uvas pasas. Tenemos aquí nuestro recipiente donde vamos a realizar nuestra natilla. El recipiente debe ser solamente para preparaciones dulces. Es importante que no tengamos contacto con alguna preparación que hayamos hecho de tipo salado o con algún condimento, porque los postres son muy sensibles a absorber todos los sabores que podamos hacer en nuestra preparación. Entonces, aquí tenemos un recipiente que es exclusivamente para mezclas dulces. Entonces, aquí vamos a agregar nuestra leche. Agregamos nuestra leche por completo, la medida, y vamos a encender el fuego. Inicialmente podemos encender en un fuego alto para que la leche tome temperatura. Aquí vamos a agregar nuestra azúcar. En este caso estamos utilizando azúcar blanca, pero si deseamos también podemos utilizar panela o podemos utilizar piloncillo. Entonces es importante tener esto en cuenta. Entonces podemos agregar nuestra azúcar en forma de lluvia por todo nuestro recipiente. Vamos a dejar que tome un hervor. Podemos mezclar con ayuda de una espátula, puede ser de silicona o de madera. Es importante hacerlo con este tipo de espátulas porque va a permitir que no se nos peguen los ingredientes. Entonces vamos a dejar que tome un poco de hervor o de temperatura nuestra leche. Vamos a agregar también una astilla de canela. Para agregar la astilla de canela es importante romper la canela. ¿Por qué es importante hacer este procedimiento? Para que la canela suelte todo su aroma y su sabor. Entonces vamos a dejar de esta manera que tome un poco de hervor o temperatura nuestra preparación. Tenemos aquí, puede ser agua o leche, donde hemos agregado la fécula de maíz. ¿Qué vamos a hacer? Primero tomamos un poco de agua en esta taza y agregamos la fécula de maíz. Y vamos a ir mezclando nuestra fécula de maíz. Se puede mezclar con agua o con leche. Vamos mezclando hasta disolver completamente nuestra maicena en el agua o en la leche. Ya en este punto podemos ver que está tomando temperatura nuestra preparación, nuestra mezcla de canela, azúcar y leche para realizar nuestra natilla. Es importante dejar hervir en este momento a fuego medio para que la canela tome tiempo y suelte su aroma y su sabor. Podemos observar cómo nuestra preparación ya ha tomado temperatura y comienza a tener hervor. Podemos ver esas burbujitas y vamos a bajarle un poco más.
porque necesitamos que no esté hirviendo demasiado, sino que simplemente vaya teniendo temperatura para darle tiempo a la canela de soltar su aroma y su sabor. En este momento lo tenemos en un fuego bajo para darle tiempo a nuestra canela de que suelte todos sus sabores. Es importante que a medida que vayamos teniendo la cocción de nuestra preparación, vayamos bajando o subiendo la temperatura. Si vemos que va perdiendo temperatura, subimos la temperatura de nuestro fogón o de nuestro fuego. Y si va incrementando, pues simplemente bajamos la temperatura. Es importante estar pendiente de nuestra preparación para ir controlando la temperatura. Ya hemos dejado cocinar o bajo fuego nuestros ingredientes por aproximadamente 5 minutos. Vamos a dejar y a permitir que a esta temperatura continúe soltando el sabor nuestra canela por aproximadamente unos 10 minutos más. A medida que lo tenemos bajo fuego, vamos a ir haciendo movimientos con nuestra espátula para evitar que se forme algún tipo de nata encima de nuestra preparación. Y mantenemos el fuego, la temperatura, recordemos que no tiene que hervir demasiado, sino mantener una temperatura entre fuego medio y bajo. Han pasado 15 minutos que hemos tenido nuestra preparación en fuego bajo y ya ha soltado el aroma nuestra canela. Lo que vamos a realizar es proceder a retirar las astillas de canela. Sugerimos realizarlo en este punto para que sea más fácil retirar la canela, ya que al espesar nuestra preparación va a ser más difícil retirarla. Pero no hay ningún inconveniente, no altera el sabor si la retiramos después. Lo que pasa es que va a ser un poco más difícil retirar la canela. Entonces por eso sugerimos realizarlo en este punto de retirar todas las astillas de canela. Aquí tenemos completamente disuelta nuestra maicena, que puede disolverse en leche o en agua. Entonces tenemos aquí, podemos mirar, de esta manera, o esta es la textura que necesitamos o requerimos. Ustedes pueden sentir que cuando van mezclando la fécula de maíz se va asentando o yendo hacia el fondo y se siente como un poco dura, densa. Entonces, hasta que completamente esté disuelto se va a sentir de esta manera. Ya una mezcla como si fuera más líquida, o es más líquida, y está completamente disuelta. Es importante que esté completamente disuelta porque al entrar en contacto con nuestra leche que ha hervido puede formar grumos. Entonces tenemos que tener precaución en esto. Entonces tiene que estar completamente disuelta, que no se van a formar bolitas después, que estas bolitas no se van a disolver, va a ser difícil de disolver y no nos va a quedar perfecta la textura de nuestra natilla. Entonces aquí tenemos completamente disuelta nuestra fécula de maíz. Entonces ahora vamos hacia
nuestro recipiente, que lo tenemos con la leche, el azúcar, y ya retiramos las astillas de canela. Tenemos aquí nuestra fécula disuelta y vamos a ir agregándola poco a poco, como en forma un poco de hilo, nuestra fécula de maíz. No podemos demorar mucho este proceso porque la fécula tiende a irse al fondo, entonces si demoramos mucho este proceso, se va a ir al fondo y no vamos a producir, no vamos a agregar toda la fécula, entonces nos va a dañar nuestra preparación. Entonces tampoco podemos demorarnos mucho en agregar nuestra fécula disuelta. Aquí vamos a incrementar la temperatura para que nuestra fécula comience a cocerse. Es importante en este punto sí estar mezclando constantemente. Como les recuerdo, la fécula de maíz tiende a irse al fondo. Y si dejamos de mezclar, se va a ir al fondo, se nos van a formar grumos, se va a cuajar en el fondo y se nos va a formar grumos. Aquí es importante ya ir batiendo un poco más rápido, que nuestra maicena, como podemos ver, ya va tomando forma. Entonces vamos batiendo, batiendo. Ya se van formando más espesa, como podemos ver. Es importante mezclarla, bajamos un poco la temperatura y vamos mezclando. Aquí tenemos que tener un poco de fuerza en la mano para ir mezclando y que compacte. Luego bajamos la temperatura para que no se nos vaya a quemar ni se nos vaya a adherir al fondo. Por eso es importante seguir mezclando y cociendo nuestra natilla. Después de unos minutos ya vemos la textura que tomó. Mira el espesor que tenemos. Ya, este es el punto de natilla. Este es el punto que requerimos de nuestra natilla. En este punto podemos agregar nuestras uvas pasas si lo deseamos. Si no deseamos uvas pasas, no agregamos uvas pasas. Pero en este punto podemos agregar nuestras uvas pasas. Las uvas pasas también las podemos agregar secas como están o podemos ponerlas a hidratar la noche anterior con un poco de licor. El licor de su preferencia puede ser un vino, puede ser un jerez, puede ser el licor de su preferencia, preferiblemente un licor dulce, y las dejamos hidratar toda la noche para que se hidraten nuestras uvas y tengan ese sabor a licor, un sabor a licor un poco, aunque no va a tener alcohol porque el alcohol se va a evaporar, y podemos agregarlas en este punto. Ya tenemos aquí nuestra natilla y la vamos a agregar al molde o a los moldes. Ya tenemos nuestra natilla. Recuerde que tenemos que siempre estar mezclando, no podemos dejar de mezclar porque se pueden formar grumos. Entonces continuamos mezclando. Ahora tenemos aquí nuestro molde donde la vamos a agregar. El molde previamente ha sido humedecido con agua. La agua tiene que ser no agua de grifo, sino agua de botella que podamos beber. Y hemos humedecido todas las paredes del molde que vayamos a utilizar, es importante. Ahora vamos a agregar nuestra natilla, como podemos ver acá. Vamos agregando nuestra natilla de esta manera y con mucho cuidado vamos moviéndola hasta extenderla completamente. De esta manera nos ayudamos con la espátula a extenderla completamente. Aquí humedecemos una cuchara
y con la parte de abajo de la cuchara vamos a ayudarnos a extender nuestra natilla por los bordes para que quede un poco más pareja. Debido al espesor puede ser que no nos quede tan pareja, entonces aquí nos ayudamos a extenderla para que quede pareja y vamos a dejar enfriar completamente nuestra natilla. Podemos llevarla al refrigerador o dejarla a temperatura ambiente, pero si la temperatura ambiente es un clima frío, porque si es un clima cálido es preferible llevarla al refrigerador. Entonces vamos a llevar al refrigerador nuestra natilla. Es importante que el refrigerador que utilicemos no tenga ningún aroma o ningún olor, por ejemplo, de otros alimentos como son la cebolla o el ajo. Este tipo de alimentos no hay que tenerlos en el refrigerador para que nuestros productos no vayan a tomar un sabor o un aroma que no deseamos. Pero podemos también cubrirlas con un papel transparente o un papel film para que no se nos vaya a absorber ningún sabor nuestro producto. Así queda nuestra natilla con salsa de mora o mermelada de mora. Te invitamos a ver nuestro video sobre esta salsa o mermelada para que la puedas preparar también. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y danos like. Muchas gracias.